estudiantes de la educación media. Tenemos todos los instrumentos, están hace rato, a la espera de que alguien los tome, alguien identifique a la persona que está con esa necesidad de ser alfabetizada y le tome tiempo, le dé su tiempo, le dé su cariño, le dé su tiempo, su cariño y las ganas de sacar a esa persona de esa situación, de cambiar su vida. Imagínense que jóvenes puedan involucrarse en un proceso tan noble como ese. Cambian la vida de una persona, cambian también su vida. Es también trabajar con habilidades socioemocionales. Imagínense con orgullo poder decir eso a un joven de 17, 18 años. He hecho esto con mi país. Es fantástico. Son ideas que van en línea. A veces esta redacción, por eso tengo que explicar, no capta la esencia de lo que queremos decir con eso. Hay que cambiar un poco la redacción y hacerlo más amigable, para que sea autoexplicativo. Ahora, le quisiera pasar a Celeste esta responsabilidad enorme de explicarnos un poquito qué vamos a hacer con lo que implica el eje de calidad. Al eje de calidad, por favor. Gracias, Robert. Y bueno, el cómo realmente mirar que avanzar hacia una transformación y poder hacer un salto que enmarca hoy una necesidad de cara a la experiencia que ya nos precedieron otros países como Singapur, como Brasil, como Perú. Decían en forma de broma, más bajo no podemos estar. Sin embargo, nuestra meta tiene que ser qué tan alto podemos saltar de aquí a poco tiempo. Entonces, si bien las acciones están delineadas en 3 ejes que hacen el acceso, que hacen la calidad y que hacen la eficiencia, sin embargo, cada una de estas acciones está fuertemente vinculada una de otras. No podemos hablar de mejorar los aprendizajes, de implementación de nuevas estrategias pedagógicas, de implementación de jornada extendida, si nosotros no tomamos en cuenta que esto también tiene que ir de la mano con garantizar la calidad. Y en ese eje nosotros tenemos definidas las acciones que les voy a compartir. Siguiente, por favor. Nos vamos a enfocar como uno de los ejes principales a trabajar lo que es la calidad de la educación y formación técnica profesional. En el marco de la Carta Orgánica, el Ministerio de Educación tiene establecido como uno de los consejos lo que hace el Consejo del Trabajo, ¿verdad? Que esto ya lo venimos trabajando con el Ministerio de Justicia y Trabajo, así como otras organizaciones. Entonces, en esa línea, las principales acciones tienen que ver con avanzar ya hacia la implementación de un sistema de cualificación y que esto vaya también de la mano al ítem 3, que es el catálogo de perfiles, es decir, cuáles son las profesiones o las competencias que nos van a demandar las profesiones futuras y cómo vamos a ir trabajando esto. Y como se fijan, esto no se puede hacerlo solo, o sea, se mencionaba lo que tiene que ver con formar parte de este proceso de construcción y de caminar hacia ello, y para ello es fundamental también que ustedes se involucren en esto. También conlleva a un acto administrativo funcional que es la instalación y pleno funcionamiento de este Consejo de Trabajo que les mencionaba.